Como nunca murieron en realidad, siguen vivos hoy en día. En películas, videojuegos y festivales. Caballeros. Cómo sobrevivieron a emboscadas, contiendas y asedios. Cómo ganaban combates singulares. O grandes batallas. ¿Por qué luchaban en torneos? ¿Y qué les convirtió en leyenda? Olas y agua, caballeros y caballos. ¿Sería una buena combinación? Heinrich von Neuffen fue uno de los muchos caballeros que confió su vida al capitán de un barco. Sabía que muchos cruzados no regresarían de su viaje a Jerusalén. Lo había dejado todo atrás. Varios dibujos infantiles de la Edad Media parecidos a este han sobrevivido hasta la actualidad. Una cruzada era el mayor reto que podía asumir un caballero. Estaba acostumbrado a ir erguido sobre un caballo, no a mantener el equilibrio en una cubierta bamboleante. Señor, ten piedad. En la Sexta Cruzada usaron navíos nuevos y amplios, capaces de transportar caballos. Pero nada era como lo que Heinrich von Neuffen se había imaginado. Un caballero no había nacido para navegar. Por lo menos los caballos no pueden vomitar gracias a un esfínter situado sobre el esófago. Los cruzados pasaban 5 largas semanas en el mar enfrentándose al mal tiempo, a los piratas y a las enfermedades. Mas líbranos. Heinrich se había llevado una cruz bendecida por el Papa. Te lo rogamos, Señor. En lugar de realizar un peligroso viaje por tierra de 3000 kilómetros, los caballeros de la Sexta Cruzada zarparon de Brindisi al sur de Italia en junio de 1228. Expediciones anteriores habían usado galeras que iban remando de puerto en puerto. Los barcos de la Sexta Cruzada usaron instrumentos árabes de navegación y pudieron navegar por alta mar día y noche. Cada navío transportaba 40 caballeros y hasta 100 caballos. El Sacro Emperador Romano Federico II había reunido una gran flota para la Sexta Cruzada. 50 barcos transportarían 800 caballeros y 3000 soldados de a pie hasta el puerto de Acre, la entrada a Tierra Santa. ¡Adelante! ¡Cuidado con los caballos! ¡Eso es! ¡No perdáis el orden! Heinrich sobrevivió al peligroso viaje. Después de varias semanas de oscuridad, hambre, sed e inactividad, por fin pudo pisar tierra firme. San Jorge. Protégenos, danos valor y llévanos a la victoria. El Papa Urbano II había prometido que todos los que murieran en las cruzadas recibirían el perdón inmediato de sus pecados. En 1228 Jerusalén estaba en manos de los turcos selyúcidas que impedían que los peregrinos cristianos visitaran el Santo Sepulcro, la tradicional tumba de Cristo. ¡Que Dios nos ampare! ¡Marchemos hacia la victoria! ¡Sí! El emperador Federico estaba decidido a restablecer el libre acceso a Jerusalén. Una cruzada era una guerra religiosa contra la vil raza de los infieles, como decía el Papa Urbano. Las leyes caballerescas no se les aplicaban. Muchos caballeros también fueron a las cruzadas en Tierra Santa por amor a Dios, el Señor de los ejércitos. Se consideraban guerreros santos.
¿El derramamiento de sangre era inevitable? ¿No había otra solución? Federico era ante todo un político y quería negociar. El emir nos espera. El mero hecho de intentarlo era una atrocidad a ojos del Papa, y no era el único. Dejad que aquellos que han sido ladrones se conviertan en caballeros. Fue lo que dijo el Papa Urbano en Europa al organizar la primera cruzada en 1095. Sed mensajeros de Cristo y expulsad a esos herejes. Deus lo vult. Es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. Urbano tuvo la genial idea de crear el concepto de miles cristianus o caballero cristiano. Los caballeros ya no se enfrentarían entre sí, sino contra los musulmanes. Una y otra vez Urbano y sus sucesores llamaron a los caballeros de toda Europa para que se unieran a las cruzadas. Y una y otra vez, Jerusalén cambió de manos entre los cruzados y los musulmanes. Ambos bandos se consideraban guerreros santos y eran igualmente brutales. Mientras los caballeros luchaban en tierras extranjeras, a veces durante años, sin certeza de que fueran a regresar, la vida continuaba en casa. La dama del caballero debía ocupar su lugar, incluso aunque según la poesía de la época, esperara eternamente. Crié un halcón durante más de un año. En palabras del poeta von Kürenberg. Y cuando lo hube domado, adorné sus plumas con oro. Se marchó volando a través del cielo y llegó a una tierra lejana. Pero en la vida real, la dama del castillo no tenía mucho tiempo para la melancolía, ya que debía encargarse de todo. Que el Señor Señora, reciba su alma. Piedad. Será ahorcado, así es la ley. De acuerdo, pero ¿y la ley de gracia? Tu señor no lo aprobaría. Ahora soy yo la que estoy al mando. Soltadlo. Sí, pero... La justicia ha de templarse con la misericordia. Podemos ser magnánimos y aún así castigarlo. Azotadlo. Esa jugada no está nada mal. Pero la mía es incluso mejor. Fascinante. Una dama podía vivir sin su marido durante años, una situación que implicaba ciertas tentaciones. Ese fue el motivo de la aparición del amor cortés. El amor cortés consideraba una virtud caballeresca cortejar a una dama desde la distancia y jurarle lealtad solo a ella. Las canciones de amor del famoso manuscrito ilustrado, conocido como el Codex Manesse, alaban específicamente el amor platónico o casto. El poeta lírico Walter von der Vogelweide afirmaba que el amor carnal o terrenal debilitaba el cuerpo y hacía sufrir al alma. Aún así, costaba distinguir el amor cortés del amor físico. Sabemos desde hace tiempo que en la Edad Media, juglares profesionales viajaban de castillo en castillo. Les invitaban. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que proporcionaban una forma particular de entretenimiento. En sus historias, un noble cortejaba a una dama y la dama rechazaba sus insinuaciones. Esto nos puede parecer un poco raro hoy en día, pero en aquella época era popular porque siempre se añadían nuevos giros. El hombre podía declararse de maneras cada vez más elaboradas y la dama siempre encontraba nuevas formas de rechazarlo. Los juglares errantes cantaban sobre los peligrosos placeres del amor extramarital. Bendito sean tus labios rojos, bendito sea tu hermoso cuerpo, bendita sea esta dulce hora.
La gente suspiraba por el amor y la pasión entonces tanto como ahora, y por eso las canciones de amor cortés versaban sobre el amor y el dolor, el deseo, la seducción y la fidelidad. Pero lo que él desea, ella no lo puede desear. El cruzado Heinrich von Neuffen llevaba más de un año lejos de su mujer y sus hijos, pero tuvo suerte. Jaffa, Belén y Jerusalén para los cristianos. ¿Los musulmanes podrán ir libremente a la mezquita? Libertad para musulmanes, judíos y cristianos. En lugar de declarar la guerra al emir sarraceno, Federico negoció un acuerdo pacífico. Esto era inusual, pero no inaudito. En el poema épico del siglo XIII, Wilhelm, el poeta Wolfram von Eschenbach nos da un ejemplo. La noble Giburg, una musulmana conversa, da un famoso discurso sobre la tolerancia. Esta es la venganza de una venganza. Los musulmanes os hicieron daño. Perdonadlos. El propio Dios perdonó a los asesinos de su hijo Jesús. Decís que son infieles. Todos fuimos infieles una vez. Adán, el primer hombre creado por Dios, era un infiel. Son las palabras de una mujer ignorante. Perdonad a los musulmanes, como vosotros fueron creados por la mano de Dios. No a la venganza por la venganza. Tablas, amigo. A tu papa no le gustará. Pero a los peregrinos sí. Y a la cristiandad. Ningún caballero hubiera esperado que la Sexta Cruzada terminara de forma pacífica. Vinisteis a rezar por vuestra alma en la tumba de Cristo. ¡Adelante! ¡Jerusalén es nuestra! La Sexta Cruzada fue única. Los cruzados se habían propuesto reconquistar Tierra Santa, pero entraron en Jerusalén sin blandir espadas, sino hojas de palma y agua bendita. La figura del caballero cristiano nació en las cruzadas, y en la Sexta Cruzada los caballeros acataron los preceptos cristianos. ¡Jerusalén es nuestra! La paz con los sarracenos duraría más de 10 años, y durante ese tiempo ningún musulmán ni cruzado murió luchando por Jerusalén. Crié un halcón durante más de un año. Lo vi elevarse con lazos de seda en sus garras. Que Dios reúna a aquellos que anhelen unirse en el amor. Heinrich von Neuffen había hecho todo lo posible por asegurar su salvación. Ya fuera por la divina providencia, como hubiera dicho él, o por buena fortuna, después de 2 largos años, pudo regresar a su castillo. En palabras de Eschenbach, incluso un caballero comparte el deseo de estar a salvo en su hogar y dormir en un lecho blando. Saluda a tu padre. Es un héroe. Hijo mío. Heinrich alcanzó el honor y la fama como caballero cristiano y cruzado. Otro caballero típico de la Alta Edad Media fue Juan de Bohemia. Podría haber sucedido a su padre como emperador, pero no lo hizo. Elegí ser caballero, y uno de los mejores, dijo. En su estandarte se leía, Ich dien, yo sirvo. Más que la mayoría de caballeros de su época, estaba muy solicitado como guerrero, consejero y supervisor de juicios por combate.
El tribunal decreta que el juicio se decida mediante combate entre vosotros. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Por Dios, que él me ampare. Por todos los santos. Luchad por vuestra vida. ¡Que Dios os juzgue! Un tribunal decretaba un juicio por combate si sus jueces eran incapaces de llegar a una conclusión. Entonces los caballeros tenían que establecer la verdad en una lucha a vida o muerte. Los ataúdes estaban preparados. Sin duda era una gran ventaja conocer los secretos de la lucha sin armadura. Pero Juan no permitía que fuera una refriega. ¡Dejaos ya de chiquilladas! ¡Sois caballeros, luchad como tales! ¡No como campesinos! Un caballero debía dominar las técnicas del combate cuerpo a cuerpo. Esa fue la lección que Alberto Durero enseñó en su manual sobre las peleas de espadas. Colócate como se ve en el dibujo. Avanza hacia él con el pie derecho y lanza una estocada. El manual de Durero sigue siendo la Biblia para los espadachines hoy en día. Cualquier golpe estaba permitido en estos duelos, incluyendo al cuello y la garganta. Separaos. He dicho que os separéis. ¿Podrían estas ilustraciones representar a una mujer? Son de un manual del maestro de esgrima Hans Talhofer y representan a una mujer blandiendo un mangual contra un hombre en un juicio por combate. Como creían que una mujer equivalía a medio hombre, el hombre podía luchar de pie en un agujero que le llegaba hasta la cintura, un ejemplo de discriminación positiva. Luego le agarraba del brazo. Talhofer enseñó a las mujeres a defenderse de los hombres. Le cogió de la garganta y de su miembro. Quizás no fuera muy caballeroso, pero sí eficaz. Peleas como esta no eran muy habituales, pero tuvieron lugar. Y entonces ella le sacó del agujero. Así que la mujer decidió el juicio por combate a su favor. Y al vencer, ganó su caso. ¡Luchad! El culpable será derrotado y Dios emitirá su juicio por la mano del hombre más fuerte. Ese era el concepto de ley que tenían los caballeros en la Edad Media. ¡Piedad! ¡Deteneos! El juicio por combate ha mostrado su culpabilidad. Pero seamos clementes como buenos caballeros. Entregadlo al tribunal. Aquellos que perdían el combate pero sobrevivían volvían a ser llevados ante el tribunal, ya que no se había demostrado su culpabilidad. Pero dependiendo de la gravedad de los cargos, todavía podían decapitarlos. Pero ¿qué probabilidades tenían los heridos de sobrevivir? Eran atendidos por barberos. Te pondrás bien. Te limpiaré la sangre. Trataban las heridas con pan mohoso. Habían aprendido por experiencia que el moho evitaba la aparición de la gangrena, que era letal. Un moho antibacteriano, la penicilina, sería descubierta por Alexander Fleming en 1928. ¿Y qué pasaba con los caballeros que perdían algún miembro? Los orígenes de la cirugía plástica se remontan a los duelos. Cuando el astrónomo Tycho Brahe perdió su nariz en un duelo, la reemplazó con una prótesis de oro. Las cuencas de los ojos eran cubiertas con los llamados ojos de presentación. Eran modelos sin adornos, pero también había bonitas prótesis hechas de marfil y cristal.
Y en un experimento a mediados del siglo XV, Antonio Branca usó un pliegue de piel de su propio brazo para hacer una nueva nariz. El predecesor de los brazos prostéticos funcionales fue fabricado a principios del siglo XVI por Gotch von Ferlinghen y es una obra maestra de la ingeniería de precisión. Se convirtió en la seña de identidad de este caballero de la mano de hierro. Los herreros medievales trabajaban para desarrollar una armadura que evitara la pérdida de miembros. En la Baja Edad Media, la cota de malla empezaba a estar en desuso. En Austria, la familia Schmitzberger llevaba fabricando armaduras 5 generaciones, unos 200 años. Moldeaban cada pieza a mano. Para que la armadura tuviera la fuerza suficiente, el metal tenía hasta 6 milímetros de grosor. En la Edad Media, una armadura completa costaba unos 250 florines, el equivalente a por lo menos 2 granjas con sus trabajadores y animales. Las armaduras de gran calidad tenían mucha demanda. La vida de un caballero dependía de su armadura y de su espada. Una buena espada no se podía tomar a la ligera. Hemos consultado a algunos expertos para averiguar de lo que eran capaces. Andreas Kruger se dedica al estudio de las armas medievales. Aprendió a forjarlas él mismo y sabe usarlas como un auténtico caballero. ¿Se puede cortar con una espada una vela mientras sigue encendida, como se ve en algunas películas de Hollywood? El experimento se grabará con una cámara de alta velocidad que graba 2500 fotogramas por segundo. Una cosa está clara: un espadachín con buen ojo podría dejarnos a oscuras. Pero la vela solo se mantenía en pie si había sido preparada de forma especial. Una prueba con una calabaza demuestra que una buena espada medieval es tan afilada como un cuchillo japonés de sushi. Aquí está cortando una esterilla enrollada como si fuera un brazo o una pierna. La espada la atraviesa como si fuera mantequilla. Así que un caballero necesitaba protección. Los caballeros vestían hierro de la cabeza a los pies para protegerse de mandobles y flechas. Una armadura completa estaba compuesta por hasta 150 piezas individuales. Algunos caballeros eran de verdad el caballero de la brillante armadura, o en el caso de los menos afortunados, una desgastada. Armamento y rearmamento. En la Edad Media también hubo carreras armamentísticas, y las armaduras no fueron las únicas que evolucionaron. Los castillos también. Sus dueños intentaban que fueran inexpugnables con torres y muros muy altos. Después de todo, la disuasión es la mejor defensa. Lo ideal era que con la apariencia fuera suficiente. Las fortificaciones eran privilegio de la nobleza. Construir un castillo significaba construir una fortificación. De hecho, su objetivo era menos funcional que ostentoso. Por ejemplo, había almenas por las que un hombre no podía disparar y que, por si fuera poco, eran inaccesibles. O también puentes levadizos que ni siquiera se levantaban. Existía una gran variedad de elementos cuyo diseño no era funcional. Ahora nos cuesta entenderlo, pero en la Edad Media lo importante era el simbolismo.
Juan de Bohemia llevaba asediando castillos desde los 14 años y no se impresionaba fácilmente. ¡No puede ser! ¡Deprisa! ¡Deben ser más veloces! Para un caballero, un asedio formaba parte de su trabajo. ¡Espero mucho más que eso! ¡No os detengáis! ¡Seguid! Era su manera de adquirir propiedades y poder. Pero ¿y si no lograban tomar el castillo al primer asalto? ¿A qué podrían recurrir? Quizás a los ingenieros y expertos en asedios podría ocurrírseles algo. Veamos. Enseñadme de qué sois capaces. ¿Cuánto pedís por esa torre? 200. No está nada mal. Había torres de asedio para superar los muros del castillo y arietes para derribar puertas. Los ingenieros medievales inventaron todo un arsenal de máquinas de asedio para derribar varias formas de fortificaciones. El fundíbulo era capaz de lanzar pesadas rocas a muros a 400 metros de distancia. ¿Y el fundíbulo? 500 florines. Tener un fundíbulo es esencial. Por supuesto. Solo se necesitaban unos cuantos caballeros y hombres armados para defender un castillo. Estaban bien protegidos tras las almenas de las murallas. Pero los atacantes necesitaban cientos de caballeros, máquinas de asedio y cientos de subordinados que tenían que ser alimentados y pagados durante semanas o incluso meses. También había que transportar los fundíbulos hasta el castillo y los controlaban unos especialistas. ¡Lanzad! ¡Lanzad! Piedras y flechas llovían desde las torres donde se usaban los arietes. Un asedio no era un picnic. Torres de asedio de hasta 40 metros de alto podían bajar sus puentes levadizos hasta la muralla del castillo. Pero durante el combate cuerpo a cuerpo posterior, los defensores tenían una clara ventaja. Subir por una escala de asalto era una misión suicida. Sin embargo, la mayoría de caballeros soñaban con dirigir un asedio con todo tipo de máquinas de asalto. Estoy impresionado, pero eso cuesta una fortuna. ¿Quién podría hacerlo? ¿Reyes ricos? ¿Emperadores? Pero como sabéis, yo soy un caballero pobre. Lo haremos a mi modo. Necesitamos tantos hombres armados y campesinos como sea posible. Quien pueda acabar. Seguid, seguid. Estos ingenieros tienen grandes ideas, pero son demasiado caras. Muy triste. Al final, lo único que pudo permitirse Juan fue la clásica técnica del socavado. Los asediadores cavaron un túnel bajo los muros y las torres del castillo esperando no encontrarse con un túnel de sus contrincantes. Al final del túnel, excavaron una sala y la llenaron con cualquier cosa que ardiera. Empaparon madera seca con aceite para avivar las llamas. Luego solo tenían que esperar a que los muros y las torres colapsaran. Quizás no fuera muy galante, pero sí eficaz. Sabemos que utilizaron técnicas rastreras. Catapultaban heces y cadáveres al interior de los castillos y ciudades para intentar contagiarles enfermedades. Era bastante desagradable. Un ingeniero militar italiano del siglo XV llamado Taccola incluso recomendó el uso de animales. Los empapaban de brea, los prendían fuego y los lanzaban a las ciudades. Los gatos y los ratones, por ejemplo, salían corriendo y propagaban las llamas. Era una táctica bastante brutal, tanto para los animales como también para la gente. Otro conflicto brutal.
La invasión de Francia por parte de Eduardo III en 1346. El rey Felipe de Francia pidió ayuda a nobles de toda Europa y muchos caballeros acudieron a su llamada para salvar la monarquía francesa. Juan de Bohemia, uno de los mejores, también quería hacer honor a su lema: yo sirvo. Y no quiso perderse la lucha contra los ingleses, aunque a la edad de 50 años ya se había quedado ciego, por lo que recibía el apodo de Juan el Ciego. $12.000 caballeros del Sacro Imperio Romano, de Borgoña y España, acudieron para luchar contra el ejército de Eduardo. Los ejércitos se encontraron en Crecy, cerca de París. Juan de Bohemia lideró a 500 caballeros en esa batalla. Aquel día que pasaría a la historia se fraguaba una tormenta. Bien. ¿Y los caballeros ingleses? Estoy tranquilo y preparado, esperando para la batalla. No veo caballeros, señor. Frente a nosotros solo hay arqueros. Esperaba luchar contra nobles caballeros, no contra campesinos. Que Dios se apiade de ellos. Ahora los caballeros se están desmontando para luchar a pie. Eso es indigno de un caballero. También había algo más de lo que los caballeros del continente no se habían percatado. Les enseñaremos a esos a blandir una noble espada. ¡A por ellos! La batalla comenzó, pero en lugar de luchar cuerpo a cuerpo, los ingleses recurrieron a la tecnología. Los cañones al principio eran una especie de olla de fuego con pólvora y una mecha. No solo hacían un ruido aterrador, sino que disparaban flechas de metal hasta 300 metros de distancia. Los comandantes no tardaron en reconocer las ventajas de los cañones, pero la primera vez que los usaron en una batalla fue en Crecy. En un principio su objetivo era sembrar el pánico por su sonido, pero eso cambió rápidamente. Desde el año 1500, la artillería se convirtió en una rama bélica reconocida, un avance fatal para los caballeros. Según las armas de largo alcance iban adquiriendo importancia, los caballeros fueron desapareciendo. En la guerra franco-prusiana de 1871, los cañones prusianos decidieron la batalla crucial de Sedan. Los arqueros ingleses tensaron sus arcos y lanzaron una lluvia constante de flechas sobre los caballeros que atacaban desde el continente. Hirieron en el blanco, sobre todo derribaron caballos, obligando a los caballeros a luchar a pie. El ciego Juan de Bohemia estaba en el grueso de la batalla. Allí descubrió la verdad del lamento de Fogelweide. Mundo, por ti he arriesgado 1000 veces cuerpo y alma. Ahora veo cómo me lo pagas. Todo lo que me das me lo vuelves a arrebatar. ¿La armadura de los caballeros en Crecy podría protegerles de las flechas inglesas? André Brennecke fabrica réplicas auténticas de arcos y flechas medievales. Este arco inglés en concreto está hecho de madera de tejo, que es ideal para hacer arcos. La albura, que se encuentra justo debajo de la corteza, absorbe muy bien la tensión. Los extremos, que sujetan la cuerda, están hechos de cuerno, lo cual evita que la madera se rompa. Y en caso de emergencia, el cuerno también puede ser usado como arma.
Gracias a sus armaduras de acero, los caballeros estaban mejor protegidos que nunca. Pero algunos afirman que las flechas inglesas con puntas que pesaban 16 gramos eran capaces de penetrar una armadura completa. Esta flecha solo abolló la armadura de acero de 4 milímetros de grosor. Pero incluso la mejor armadura tiene sus puntos débiles. Las nuevas armas y tácticas hicieron que el concepto de guerra de los caballeros quedara obsoleto. El 26 de agosto de 1346 por la tarde, la batalla de Crécy había terminado. Los ingleses habían vencido. Según cuentan, el rey Eduardo dijo: "Aquí cayó la flor de la caballería europea, pero el más valiente de todos fue Juan". Los ingleses lo distinguieron por la cimera de su yelmo y su escudo de armas. Tras la batalla, el príncipe de Gales, Eduardo el Príncipe Negro, se llevó el yelmo y el estandarte de Juan como trofeos. Y rindió tributo al coraje de Juan adoptando las 3 plumas blancas de avestruz y su lema: "Yo sirvo". Y todavía aparecen en muchas monedas de 2 peniques. La figura de Juan el Ciego se convirtió en sinónimo de galantería y lealtad hasta la muerte. Tras la batalla de Crécy, gran parte de Francia cayó en manos de Inglaterra, hasta que 80 años después, una campesina llamada Juana tuvo unas visiones de figuras celestiales en la capilla del pueblo de Don Remy, que le dijeron que liberara Francia. El norte de Francia estaba bajo dominio inglés hasta Orleans. Juana pretendía cambiar eso y se dirigió a Vaucouleurs. ¡Baudricourt! Dame hombres y llévame ante el rey. Dios ha hablado conmigo. Y haré todo lo que el Señor me ha pedido, sin tener que humillarme ni doblegarme ante nadie. En 1429, Juana se cortó el pelo, se vistió con ropas de hombre y cogió una espada. ¿Estaba loca? ¿Poseída por el diablo? ¿O era la Virgen enviada para liberar a Francia, como decía la profecía? Los franceses creían que era la enviada del Señor y la siguieron. Los generales ingleses pensaron que era una broma cuando una campesina vestida con una armadura les declaró la guerra. Pero no se reirían mucho más. Juana se atrevió a hacer lo que el rey francés y sus generales no habían osado. Bajo su liderazgo, los soldados franceses recuperaron Orleans en manos inglesas. El 8 de mayo de 1429 reconquistó Orleans para Francia y su rey. La doncella de Orleans se convirtió en una heroína nacional y el rey la ennobleció. Sin duda eres ella. La Virgen de la Profecía. Noble rey, ya no hay obstáculos. Los ingleses nos temen. Pienso que debemos luchar contra ellos hasta expulsarlos de Francia. Desde una base en Reims, donde Carlos fue coronado rey de Francia, gracias a sus esfuerzos, Juana fue liberando una ciudad tras otra. Sin embargo, cuando fracasó en el asalto crucial a París, Carlos le retiró su apoyo, prefiriendo una solución diplomática con los ingleses. Su doncella guerrera había adquirido demasiado poder para su gusto. Por favor, decidme qué debo hacer. Se acabó. Y se había acabado. Juana fue capturada y vendida a los ingleses. La Inquisición la juzgó en Rouen, acusándola de llevar ropa de hombre, hacer un pacto con el diablo y de ser una hereje.
Pero el hecho de haber demostrado más valentía que los que estaban en el poder fue lo que garantizó su sentencia de muerte. Para satisfacción de las autoridades inglesas, Juana de Arco fue quemada en la hoguera en Rouen el 30 de mayo de 1431. A esta valiente joven no le sirvió de nada que más tarde la reconocieran como santa y símbolo de la nación francesa. Desde una perspectiva militar, la batalla de Crécy y la llegada de la artillería significaron que la era de los caballeros se acercaba a su fin. Pero los caballeros eran más idealizados que nunca. Algunos pasaron a formar parte de leyendas, entre ellos Gotch von Verlinghen, Gotch de la mano de hierro, que había vivido a base de contiendas y saqueos. Los torneos se convirtieron en espectáculos mayores todavía. Incluso emperadores como Maximiliano, que se decía tenía el corazón de acero por sus muchas batallas, rompieron alguna lanza en las justas.